Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un filial y fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. ¿Cómo estás, mi amor? Excelentemente bien. ¿Y tú? Bendecido, encendido en victoria. ¿Y qué más? Con tendencia a seguir mejorando. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Recuerda que tú cuando la invocas no estás en cualquier sitio. Vas a ser parte del reino de los cielos en ese instante. Vas a ubicarte donde tú perteneces, que es el reino de los cielos, y vas a tener esa identidad como ese hijo predilecto, amado de Papá de Dios. Como dice en la Biblia que somos los hijos, ¿qué, mi amor? Amadísimos. ¿En qué pasaje bíblico está? Efesios 5.1. Efesios 5.1, compruébalo, que no es un invento nuestro y no es que esté en nuestra Biblia, sino dice en todas las Biblias, en especial la latinoamericana, dice que somos los hijos amadísimos. Ese eres tú, solamente que te convenzas. Por eso necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros, que somos esos hijos amadísimos, amadísimos de Papá Dios del cielo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre, somos tus hijos. ¡Qué espectacular, Papá Dios del cielo hermoso! Que somos tus hijos predilectos, amadísimos. Que somos esos hijos que realmente quieres tú que cada vez más no nos perdamos, sino que nos estemos entregados a ti y que nos salvemos. Porque no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Eso es verdad. Y somos tus hijos amadísimos. Un regalo inmerecido, porque venimos de pueblos paganos, pero tú nos hiciste nuevos, nos hiciste nuevas criaturas. Con la muerte de tu divino Hijo, nuestro Señor en cruz, nos llegaste a ti, nos hiciste uno solo contigo, nos hiciste, como bien está escrito en Juan capítulo 17, cuando tú, el Señor, nuestro Señor, te dice a ti que sean uno como tú y yo somos uno. Por eso venimos ante tu presencia, Padre amado del cielo precioso, a entregarte todo lo que somos, para que tú nos hagas cada vez más santos, más puros, más dignos de tu amor. Que seamos esos merecedores de tu amor misericordioso. Y que no solamente seamos esos los que recibimos, sino que demos también testimonio y lo llevemos a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Ven, Majestad Divina, Espíritu de amor precioso, desde los 4 puntos cardinales, ven a tomar control de nuestras vidas. Hoy tomamos la decisión, dilo conmigo, tomo la decisión de que mi cuerpo sea tu templo. Espíritu Santo, danos convicción de pecado para que podamos nosotros darnos cuenta que es lo que nos está llevando a estar en el mundo y no al reino de los cielos al cual pertenecemos. Ven, Espíritu Santo, toma el control de este momento y habla que tu siervo escucha. Coloca un carbón encendido en nuestras bocas para que lo que vayamos a hablar sea tu palabra viva. Solamente somos tus instrumentos, Majestad Divina. Habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Juan, que dice en el capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos por tu palabra que es viva y eficaz. Es tremendo, o sea, toda la palabra de Dios tiene una
una relación, aun cuando pasaron cosas en el Antiguo Testamento y posteriormente con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y cómo desde mucho tiempo atrás estaba diciendo lo que venía a suceder para que nosotros pudiéramos ser libres. Si nos acordamos del pasaje donde habla que Moisés levantó la serpiente en un asta, y solamente aquellos que miraban el asta eran como curados de la mordedura de las serpientes, porque en ese momento había como, imagínense, como una plaga impresionante esto, porque yo creo que había muchas serpientes para que tuvieran que llegar a hacer eso. Y solamente se salvaban de la mordedura los que miraban esa serpiente. Y uno dice, wow, tremendo, porque entonces, ¿qué nos significaría eso? Porque es que la serpiente lo representa el pecado. Entonces, de alguna manera, lo que nos viene a decir, o sea, lo que yo percibo un poco de lo que el Señor nos quiere hablar frente a este pasaje bíblico, es cuando nosotros miramos a Jesús, se supone nuestro Señor Jesucristo se lleva nuestros pecados a la cruz. O sea, cuando yo veo a Jesús allí crucificado, cuando yo veo todo lo que el pecado le hace al cuerpo humano, porque el pecado trae la destrucción, trae la enfermedad, trae la esclavitud, o sea, miremos a nuestro Señor Jesucristo allí, no se podía liberar, no podía defenderse, estaba totalmente afectado en su vida, en su físico, en su parte física, se estaba muriendo. O sea, miremos lo que el pecado hace con nosotros. O sea, recordemos cuando vivimos en el mundo, esa esclavitud, esa incapacidad de poder expresar afecto, ese hablar cosas incorrectas, o sea, tantas cosas que nosotros hacemos cuando estamos en el mundo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo toma todo ese pecado y lo lleva a la cruz, como esa serpiente allá crucificada, allá en ese asta. Y el Señor nos está diciendo, si ustedes miran eso, lo que hace el pecado en sus vidas a través de lo que yo les estoy mostrando, y ustedes creen que eso es, o sea, eso es lo que en la realidad está sucediendo, pero que cuando ustedes crucifican eso allá, ustedes van a ser libres de su pecado, están libres del veneno, de la ponzoña del enemigo, ¿sí? Entonces el Señor aquí nos está como recordando en este pasaje bíblico que es importante que nosotros miremos a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros veamos lo que nuestro Señor hace por nosotros y la idea es creerle, o sea, no solamente es verlo. Nosotros podemos ver muchas cosas, el asunto es creerle a nuestro Señor Jesucristo y que de verdad Él, allá en esa cruz, Él crucifica todo nuestro pecado y eso hace que nosotros podamos ser sanos, podamos ser libres, podamos ser personas que tienen nuevamente esa libertad. Así como en el tiempo de Moisés, las personas miraban la culebra allá, la serpiente allá en ese asta, y ellos se podían sanar en su parte física y ellos podían vivir, ¿sí? Que eso es lo que nos representaba en ese momento este texto bíblico de Moisés en el desierto y las culebras y todo esto. Entonces, el Señor nos está diciendo, solamente si nosotros entramos a ver al Señor, el Señor nos libera. O sea, no hay nadie más que nos libere sino el Señor. El derramamiento de su sangre, la crucifixión. Yo debo entregarle mi pecado, yo debo entregarle mis cargas, yo debo entregarle todas las cosas que yo tengo que son para mí esclavitud en el mundo, o sea, los vicios, las tentaciones, toda esa cantidad de cosas que yo pueda tener, que la culpa, que el miedo, que la ansiedad, que la depresión, todas esas cosas yo debo entregárselas al Señor. O sea, yo al mirar a Jesús, la idea es entregársela a Él para que Él en la cruz crucifique todo eso. Y al entregarle yo esto, yo pueda ser libre, yo pueda ser sano, yo pueda moverme
tranquilamente en mi vida estando en la presencia del Señor. O sea, por eso es que es tan importante este pasaje bíblico, porque cuando yo veo allá mi pecado crucificado, puedo yo decir, soy libre, yo puedo andar bien, pero debo conservar mi libertad. O sea, yo debo trabajar por mi libertad. Nuestro Padre Eterno mandó a su Hijo para salvarme, para liberarme, para que yo viva bien, que yo tenga salud. Él mandó a su Hijo, por eso es que Él es crucificado, porque el Señor no quiere condenarme. El Señor vino a darme mi libertad, devolverme esa condición de hijo amado de Dios que perdí y que necesita el Señor que yo realmente atesore, que yo viva esa condición de hijo y que de verdad quiera vivir en la santidad, quiera vivir en esa autoridad, que yo quiera vivir en el amor, en la tranquilidad, en el gozo, en saber disfrutar de las cosas que nuestro Padre dio, así como en el tiempo de Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva disfrutaban del paraíso. Adán y Eva eran los consentidos, los hijos que podían ir para un lado y para el otro, no tenían restricciones, nada de eso, porque estaban en esa bendición. El Señor quiere devolvernos esa bendición, quiere devolvernos esa salud, quiere devolvernos esa condición de esos hijos amados, consentidos, que tenemos libertad para movernos, que tenemos autoridad, que le ponemos los nombres a las cosas y las cosas fluyen. En fin, tantas cosas que el Señor dio a esa primera pareja antes del pecado, Entonces el Señor al que nosotros realmente renunciemos y de verdad entreguemos toda esa carga y queramos vivir en esa condición antes del pecado, o sea, vivir en la santidad, el Señor nos va a dar esa libertad para que, a pesar de que el mundo, como lo vemos, está en un caos en muchas formas, nosotros nos podamos mover en la libertad, nos podamos mover en la paz, en el gozo, que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello yo tengo que mirar a Jesús. Para ello yo tengo que realmente entregarle toda mi carga a Jesús. Tengo que renunciar a todo mi pecado para yo entregárselo al Señor y yo entrar a asumir una nueva vida, una vida en libertad, una vida en paz, una vida en la santidad como espera mi Padre Eterno. De esa manera yo puedo estar muy tranquilo, de esa manera yo puedo salir adelante, de esa manera yo puedo ver las bendiciones que Dios nos ha concedido a los hijos de Él, pero que desafortunadamente el enemigo nos ha cerrado nuestra mirada para que no veamos esas bendiciones. Cuando yo entrego toda mi carga, cuando yo entrego todo el pecado, cuando de verdad quiero renunciar, es que hay un engaño impresionante del enemigo que quiere que nosotros no podemos ser felices si no estamos haciendo cosas al oculto, si no tenemos, obtenemos cosas de manera incorrecta, bueno, en fin, que yo no puedo ser feliz si no es así. Esa es la mentira, ese es el engaño. En el enemigo no hay alegría, en el enemigo no hay paz, en el enemigo no hay tranquilidad, en el enemigo no hay gozo. Entonces, eso tenemos que tratar de sacarlo de nuestra mente, de que solamente en el mundo podemos obtener las cosas, ¿no? En Dios obtenemos las cosas, en Dios conseguimos las cosas que tanto anhelamos de una manera tan espectacular. De verdad, el Señor nos bendice de maneras espectaculares que ni alcanzamos a imaginar. Realmente no alcanzamos a imaginar cómo son las bendiciones. Solamente cuando tú te insertas en el reino de Dios, cuando de verdad quieres ser parte del reino de Dios, renunciando a todo lo del mundo, a todo el pecado del mundo, en ese momento ves esa bendición, en ese momento la obtienes y te sorprendes, quedas maravillado de las cosas tan hermosas que nuestro amado Señor nos da con la libertad que nos ha regalado en la cruz. ¿Cómo tener fe? Porque cuando leemos el pasaje bíblico de que el Señor compara lo que pasó en el desierto con Moisés y que había muchas serpientes
y alzaban la serpiente en un palo, en un asta, y decía el Señor que Él era Él, básicamente en ese mismo ejemplo, que ante el hecho de verlo a Él en la cruz, y si creemos que Él dio la vida de nosotros en la cruz, nos salva de todas las tentaciones, de todos los peligros, de todas las situaciones que tengamos. ¿Cómo hacer para tener fe? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para realmente decir yo creo? Tú estás en un grupo de oración, por ejemplo, y si tienes miedos, es porque no tienes fe. El miedo es la evidencia plena de que el Señor no está en tu corazón. Así reces, así estés saltando como crispetas de maíz o palomitas de maíz, así estés volteando los ojos, como dice alguien, lanzando los brazos hacia el cielo y volteando tus ojos, sintiendo aparentemente la presencia de Dios. Pero si tú andas con miedos, no tienes la presencia de Dios en tu corazón. No está, porque no tienes fe, no crees en Él. ¿Acaso no lo dijo? Si me ven a mí en la cruz, ya están salvos, ya están sanos, ya están liberados. Por tanto, no hay fe. Es una buena muestra de que no tenemos fe. Entonces, ¿cómo hacer para tener fe? Pues abandonarnos. Señor, tú eres el que nos libera. Ponte tú a pensar en el desierto, ponte tú a pensar. Si Moisés está en el desierto y el Señor les dice, levanten, nuestro Padre Dios, levanten esas serpientes y colóquenla en el asta, porque allí el que fue crucificado fue el enemigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes levantan esa asta allí y ven esa serpiente, las serpientes los van a morder y no les va a hacer daño. O sea que las serpientes los mordían. No es que las serpientes se iban a salir corriendo, antes tenían paticas, ¿no? Entonces, iban a salir huyendo. Pero antes de nada ni Eva. Antes de nada ni Eva. Salían huyendo, y a propósito los vimos en el museo, no que seas tu viejita, no, sino que en el museo lo vimos, ¿sí? No en esa época, sino que en el museo lo vimos, que realmente sí tenían paticas las serpientes. Entonces las serpientes salen huyendo, no es que salgan huyendo, sino que de una u otra forma esas personas que ven esa serpiente en el asta, las serpientes tal vez los muerden, pero el veneno no les va a hacer daño. O sea que no es que el Señor le quite las serpientes, te quite los problemas, sino que el problema no va a ser un problema para ti, sino que tú vas a estar en una dicha, en un gozo, en una alegría, cuando tú ves que Jesús dio la vida por mí en la cruz, lo veo en la cruz, y cuando yo empiezo a entender ese milagro de Él en mí, que Él me renovó, me restauró, me liberó, me sanó en la cruz, por sus llagas, por su sangre, fuimos liberados y sanados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo creo en eso, problemas van a haber. Las serpientes no se me van a ir, mi hermanito. Van a estar las serpientes allí. Pero lo cierto es que si yo creo en Él, esas serpientes no me van a hacer daño. Esas circunstancias que estás vivenciando no me van a hacer daño, porque Él vino fue a salvarme. Él dice, a través de mí viene la salvación, viene la sanidad, viene todo a través de Él. Y mira lo interesante del poder de la cruz. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te dé revelación del poder de la cruz. Tenemos varios videos, te voy a dejar uno en el canal de YouTube para que lo mires. El poder de la revelación de la cruz en tu vida. Si el Señor se te revela a ti y le pide, Señor, revélame lo que es la cruz, te aseguro que tú vas a empezar a llevar una vida de más paz. No vas a tener miedo, no vas a tener miedo, porque si tienes miedo, no ha habido revelación de la cruz. No te has dado cuenta del poder que tiene la cruz. No es para que cargues camándulas o rosarios como los míos, ¿sí? No es para que me dé el poder, no. Ni para que tengas tu casa llena de cruces, o que tengas en tu habitación una cantidad de cruces hasta debajo de la almohada y hasta debajo del colchón, y hasta lo metes en el colchón. No, es que eso no es. Es para que realmente se revele la cruz en tu vida, y saber que Él ya dio la vida por ti, que Él ya te liberó, que Él ya te sanó hace más de 2000 años, te sanó y te liberó, que Él ya venció al enemigo. Ahora lo que hay es patada de ahogado del enemigo, y quiere mostrarse a nivel de Technicolor, así a pantalla con luces fosforescentes y todas esas cosas, como si Él estuviera gobernando. Él ya murió, Él ya fue vencido, Él ya fue acabado, sino que Él se quiere mostrar de esa manera porque nos quiere amedrantar y asustar. Pero no te lo dejes, no te permitas ese engaño. Así esté oscuro tu mundo, así tu familia esté
que están, mejor dicho, al borde del desastre de tu familia, no le creas a esas cosas. Créele al Señor en su palabra, que me dice que Él en la cruz ya nos dominó, el enemigo ya lo dominó, que Él venció al enemigo. Créele a ese poder de la cruz. Pero para poderle creer al poder de la cruz tienes que nutrirte de la palabra, y lo que tú leas, lo que tú predicas, lo que tú profeses, créelo, que por más difícil que sean las circunstancias, mi hermanito, Dios ya venció en la cruz. Mira esos videos que te recomiendo, para que la revelación de la cruz se haga vida en ti. Recuerdo la vez que mi esposa me invitó a que hiciera una charla con ella, aquí en este canal de YouTube, y ella le correspondía hacer la charla, pero me dijo: Rafa, acompáñame. Entonces empezó a hablar de la cruz y yo no lo entendía, y ese día dije: bendito, lo entendí. No es que tenga una cruz, sino mirar al fondo de la cruz. Por eso yo te invito, por ejemplo, que veas la revelación que tuvo el santo en Polonia, se llama María Kolbe, ¿sí? Que él vio a mi Madre María y en su corazón se ve la presencia de mi Jesús sacramentado, y en el fondo de mi Jesús sacramentado toda la inmensidad de la Santísima Trinidad. Es tan hermoso uno trascender la cruz y ver la inmensidad del corazón de mi Jesús, que es el portal que nos lleva a la presencia del reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. La cruz es la que me transporta a ese lugar. Hay una canción incluso tan hermosa, que la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo. La cruz es la llave. Esa es la llave que te lleva a tener esa fe. Cuando le dices: Señor, revélame la cruz. No te pongas a cargar una cruz como hacían antes, que en esas películas, no, de terror, que tenían una cruz a ver si espantaban demonios. No es que tenga la cruz, sino que: Señor, revélame el poder de la cruz. Muéstrame qué es lo que hay allí en la cruz. San Francisco lo vivenció. Transformó su vida completamente porque tuvo revelación de la cruz. Es hermoso. Definitivamente sí es hermoso, Rafa, porque sí que nos hace falta a nosotros tener esa revelación de la cruz. Y mientras que tú hablabas, precisamente yo miraba realmente qué fue lo que, a quién se crucificó. O sea, mirando ese pasaje, yo decía: ¿a quién se crucificó allí? Y sí, el Señor prestó, como se dice, su cuerpo, o sea, la carne, pero a través de la carne crucificó fue el pecado. Completamente. O sea, a Jesús como tal, al Espíritu de Jesús no se le crucificó, porque si no, Él no hubiera dicho al finalizar de todo el proceso, hubiera dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el Espíritu del Señor quedó intacto, Él no sufrió esa situación de ser pecaminoso, no, fue la carne la crucificada allí. Y la carne significa el pecado que hay en la carne, porque si nosotros nos damos cuenta, la carne es la que nos lleva al pecado, la carne es la que nos hace caer en cosas que no son, ¿cierto, amor? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros vemos esa carne crucificada, o sea, yo tengo que crucificar mi carne, yo tengo que morir a esa carne que me está llevando a ese pecado para que yo pueda vivir, ¿no? Es impresionante, Mari, es impresionante, hermano, que Dios te dé esa convicción y que abra tus sentidos espirituales para lo que te voy a decir. Es impresionante. Si tú ves la película de Mel Gibson de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, o lees a Catalina Emmerich, que Mel Gibson se basó en Catalina Emmerich, escuchas el chillido de Satanás cuando mi Jesús entrega su vida, cuando Él muere. Y es curioso, Satanás, que Dios lo reprenda, siempre se le devuelve lo que Él hace con el Señor. Siempre se le devuelve. Él creía que estaba golpeando a nuestro Señor Jesucristo y que lo estaba crucificando. ¿Y sabes quién se estaba crucificando? Él mismo. Él era el que se estaba golpeando a sí mismo, y cuando Él descubrió en ese momento que mi Jesús da la vida, automáticamente tiembla la tierra, se abre el velo y viene la presencia majestuosa de mi Padre Dios, que viene y lo reprende de una manera sobrenatural. Y por eso es que Él chilla,
porque no fue capaz de quitarle la vida a mi Jesús de Nazaret, porque Él vive, Él vive. Escucha la canción de hermosa, una canción que se llama Él vive, de Miguel Casina, escúchalo, Él vive. Y si Él vive, allí es cuando Satanás se da cuenta que Él fue el que perdió, Él ya está vencido, pero entonces Él quiere con sus pataletas de ahogado, hacerte sentir que tú estás en temor, que estás en miedo, en depresión. Todo es mentira. Que es mentira, es pura y legítima mentira, porque mi Señor ya venció en la cruz. Venció completamente. Convéncete de eso, mi hermanito. No estés con esos miedos. Yo les decía a alguien que me decía que tenía miedo, y yo les hacía la comparación entre el miedo y la muerte. Pero ahorita simplemente hay que pensar, más que estar haciendo esas comparaciones, porque si existe muerte, existe miedo. Yo le hacía esa comparación porque fue un pensamiento de hace muchos años que yo tenía. Entonces es bien curioso, pero más que estar pensando en que si existe muerte y existe miedo, hacer ese paralelo mental es saber que el paralelo mental y lo que yo tengo que tener en cuenta es que Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Y que yo no tengo por qué tener miedo, porque Dios no nos da un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vence al enemigo, o sea, resiste al enemigo, resiste al mal, y él huirá de ti. Y resistirlo, ¿cómo es? Es que ya el Señor ya dio la vida por ti, y cuando tú te sometes, te abandonas, te sumerges en Dios, Él realmente va a mandar a sus ángeles para que peleen por ti, y tú no tienes que estar diciendo es que yo cargo con mi esposa, es que la cruz es mi matrimonio, es que la cruz es mi esposo, es que la cruz son mis hijos, es que la cruz es mi enfermedad. Estás completamente equivocado y equivocada. Esa no es tu cruz, porque la cruz del Señor, esa cruz que tú cargas, Él ya la llevó allí en la cruz. Él ya llevó ese peso. Por eso pide al Señor que te dé revelación de la cruz. Cuando tú vayas al Santísimo, dilo desde tu corazón, dilo desde lo más profundo de tu ser: Señor, yo quiero que me des revelación de la cruz. Yo quiero que me muestres y que yo viva esa cruz en mi corazón. Porque el enemigo, cuando hay una revelación de la cruz, va a chillar porque ya te perdió. Porque él ya contigo no puede, porque tú ya haces parte del reino de los cielos. Porque tú ya no haces parte de este mundo, y el enemigo va a chillar, hazlo chillar con la revelación que vas a tener de la cruz. Esto es espectacular, mi amor. Es sensacional. Entonces, de verdad, el Señor hace mucho tiempo, y mire, el Señor vino específicamente para eso, vino a salvarnos. Entonces, solamente si yo realmente me observo a mi Jesús, si yo le creo a mi Jesús, creo lo que Él dice, creo lo que Él me está enseñando, yo voy a lograr alcanzar esa bendición de la salvación. Pero implicará que tú quieras realmente renunciar a la carne, que tú realmente quieras renunciar a las cosas que el mundo te quiere controlar, porque te quiere controlar dándote muchas cosas. Pero si tú voluntariamente renuncias, creyéndole al Señor, el Señor no solo te dará la libertad, no solo te dará la salvación, que te dará bendiciones para que puedas disfrutarlas, pero ya no serán como esa obsesión que tú ahora trabajas y buscas y consigues y una cosa y la otra, porque si no se me va a acabar todo. No, tú voluntariamente entregas las cosas, tú dices: Señor, lo que tú quieras, y tú quieres darme bien y si no también, pero te voy a seguir a ti. Y te aseguro que el Señor es una belleza, porque ningún padre es malo con sus hijos, trata de darle lo mejor que pueda. Aún así, si hubiese alguna persona mala, Dios no, en Él no hay maldad, y Él quiere que sus hijos estén muy bien, entonces Él nos va a proteger. Te hacía una pregunta al principio de este video, te decía que si realmente tú tienes fe y realmente no crees en Dios porque tienes miedo. Si tú creyeras en Dios, no tendrías miedo. Ahora yo te hago algo más hermoso aún. Si hay revelación de la cruz en ti, vas a tener una paz que va a pasar todo entendimiento, que ni la vas a entender. Si hay revelación de la cruz, te pongo ese reto. Si sabes que hay revelación de la cruz, no vas a permitir que las circunstancias te dominen. Dios te bendiga, te guarde y que haga resplandecer
su rostro sobre ti. Un abrazo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Este tema estuvo espectacular, amor. Espero que las personas hayan realmente captado el mensaje que se mandó. Esperemos que así sea, que sea el Señor obrando en cada uno de ellos. Por eso, si este mensaje te ha gustado, no te olvides darle like. Aparte de eso, suscríbete a nuestro canal para que sigan llegando otros mensajes que puedan ser de edificación para ti. Y si sientes en tu corazón que alguna persona cercana a ti necesita de este mensaje, compártelo. Comparte estos mensajes que puede servirle a alguien para que salga de esos momentos de dificultad y tenga la esperanza de la salvación. Ahí te dejamos unos videos para que los mires. No te quedes con lo mínimo. Nunca te quedes con lo mínimo. Porque listo, hay una revelación, pero si no te nutres, esa revelación se pierde. Es como ir a un retiro espiritual. Si no te nutres después del retiro, eso se pierde y vuelve la mula al trigo. Entonces síguete nutriendo con estos mensajes que te estamos dejando, estos videitos. Y si en tu corazón sientes que lo que te estamos dando a ti te aporta en lo espiritual, también danos algo de lo tuyo. A nivel económico nos serviría bastante porque vivimos de la misericordia. Ánimo pues. Sigue tú creciendo en el amor de Dios y no te permitas el engaño del enemigo. Dios te guarde y te bendiga. Dios te bendiga.